Vamos a dar lectura a los versículos del 18 al 21 de Efesios 5, que dice así: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, a Dios Padre, el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta aquí la lectura. Estaremos en el libro de Efesios y en algunos otros pasajes, pero este es el pasaje en el cual nos vamos a enfocar y estaremos considerando lo que el apóstol Pablo nos enseña acerca de este tema, esta doctrina tan importante que es la plenitud o la llenura del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. El entendimiento de esta doctrina y de cualquier doctrina bíblica, pero en particular en esta, es clave para la salud espiritual de los hijos de Dios, para un creyente. Es vital que entendamos lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lo que significa ser lleno del Espíritu. Porque una interpretación equivocada de esta doctrina, por supuesto, nos va a llevar a una conducta, una práctica también equivocada. Y no hay duda que existen nociones populares, ¿no es cierto?, sobre lo que es la llenura del Espíritu entre cristianos. Y realmente hay bastante confusión sobre esta tremenda doctrina. Y hacemos la pregunta entonces: ¿qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué significa? Muchos cristianos evangélicos, y sin duda estoy convencido que algunos de ustedes aquí piensan que la llenura del Espíritu es un evento, una experiencia en el cristiano que se recibe en algún momento particular y se manifiesta con reacciones dramáticas y a veces eufóricas. Parte de lo que escuchamos en la sesión de preguntas y respuestas. Tales como expresarse en monosílabos repetitivos llamados lenguas, o a veces hablar dar un despliegue de actividades o acciones raras, tales como danzar o reírse en el Espíritu, saltar en el Espíritu, cosas que sin duda ustedes han visto por lo menos en la televisión cristiana, entre comillas. Pero está hablando Pablo de eso. Está hablando Pablo de algo así, un evento, una experiencia aberrante, dramática, rara. No veo nada de eso en este pasaje, y ustedes tampoco. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Y siempre debemos examinar primero haciendo esta pregunta: ¿qué dice la Escritura sobre este tema o cualquier tema que tengamos por delante? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en cuanto a esta doctrina que tenemos o estamos considerando? Y evaluar lo que pensamos entonces a la luz de lo que Dios dice, que gracias a Dios es lo que hemos estado experimentando hasta ahora en esta conferencia. Porque es una doctrina bíblica, es muy importante entonces que entendamos que el Espíritu, qué es lo que el Espíritu Santo, o mejor dicho, lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de esta verdad. Comencemos repasando un poco del contexto general de la epístola. Debemos recordar que Pablo se dirige en el capítulo 1, versículo 1, a los santos que están en Éfeso. Notan ustedes cómo comienza la epístola. Los santos que están en Éfeso. O sea, Pablo está instruyendo a estos cristianos en Éfeso y por aplicación a todo cristiano en toda época, en todo lugar, y a nosotros también aquí reunidos hoy. Pablo escribe a los santos, que como ustedes saben o deben saber, el Nuevo Testamento se refiere a aquellos que han sido redimidos, aquellos que son cristianos, aquellos que pertenecen al Señor. Es una descripción de aquellos que son de Cristo Jesús, los santos.
Y cada epístola del Nuevo Testamento se dirige realmente a santos, a cristianos. Toda la literatura didáctica del Nuevo Testamento es una literatura, son libros, epístolas dirigidas a creyentes en Cristo Jesús, que aquí Pablo les llama los santos. Y Pablo en esta epístola nos da un panorama completo del significado de lo que es ser un santo. Los santos en Éfeso eran los creyentes que, por supuesto, se reunían en esa localidad como iglesia local. Y Pablo aquí enseña a estos santos lo que significa ser santos, quiénes son santos y cómo llegaron a ser santos. Los primeros 3 capítulos de la epístola nos hablan de la posición del cristiano, quiénes son los santos y cómo llegaron a ser santos. Los capítulos del 4 al 6, como veremos la sección que estamos considerando, Pablo habla de la conducta de los santos. Pero en esta introducción de la epístola, los santos son los creyentes. ¿Y cómo llegaron a ser santos? Lo que sobresale en esta sección de la epístola se puede resumir en lo que Pablo dice en el capítulo 2, versículos del 4 al 10. Pablo comienza diciendo: después de habernos dado una descripción de nuestra vida antes de Cristo Jesús, los versículos del 1 al 3, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la mente, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y después dice que opera entre los hijos de desobediencia, o sea, el mundo, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Y Pablo se incluye en este grupo, hasta que algo sucedió. Y el versículo 4 nos introduce a esta transición tan dramática. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Dios intervino. En la condición en que nos encontrábamos, Dios intervino. Y llegamos a ser santos porque Él intervino en nuestra vida. Claramente, este pasaje, esta sección de Efesios, capítulos del 1 al 3, nos enseña que la salvación o llegar a ser santos es la obra exclusiva de Dios. En el versículo 9 dice Pablo, del capítulo 2, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea, que nuestra salvación no tuvo nada que ver con nosotros, con algún mérito especial o alguna actividad nuestra. El actor principal en la salvación es Dios. Él es el que hizo esta obra. No somos salvos porque decidimos seguir a Cristo. No somos salvos porque nos nació hacernos cristianos, o porque hicimos algo que movió a Dios a responder a favor nuestro, o que hubo alguna virtud especial en nosotros que causó que Dios nos salvara. No, nada de eso. La Escritura siempre atribuye la salvación a Dios, nunca al hombre. Nunca. Es la obra de Él. Escuchen lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 6:44. Escucha esto: nadie, dice Jesús, nadie puede venir a mí a menos que el Padre le traiga. Literalmente el verbo dice le arrastre.
Y en el versículo 65 de Juan 6, el Señor repite: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Otra vez en Juan 1:11. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de hombre, sino de Dios. Otra vez el énfasis es en la actividad de Dios, en la salvación, no en nuestra actividad. Vivimos en un mundo evangélico donde hay mucho énfasis en el hombre y lo que el hombre hace, lo que el hombre quiere hacer o quiere realizar. Es de Dios. La salvación es de Dios. No de voluntad de hombre, sino de Dios. También en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, después de describir a estos creyentes en Corinto como personas que vivían una vida inmoral, idólatra, perversa, ustedes conocen la lista, pueden leerlo estos versículos. En el versículo 11 dice Pablo: pero esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo llegaron a esta condición de bendición, de ser santos, de ser justificados? En el capítulo 1 de esta misma epístola dice Pablo, 2 Corintios 1, 26 al 29, dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Considerad vuestro llamamiento, el llamamiento de Dios a salvación. ¿Cómo es que llegaron a ese punto? Dios lo hace. Dice el versículo que sigue: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo débil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Perdón, ya lo leí, para que nadie se jacte. Y noten el énfasis del versículo 30: mas por obra suya o de Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Es de Dios, otra vez, el énfasis es la obra de Dios. Y en el versículo 31, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Somos obra de Dios, hechura de Dios, como dice Efesios 2:10. Creados en Cristo Jesús. Dios hizo esto. Él llevó a cabo la obra de salvación sin ninguna participación nuestra. Entonces meditemos en eso, pensemos en eso. Si somos cristianos, si somos santos, es por obra de Dios, que por medio de su Espíritu nos dio vida, nos trajo a Cristo para la salvación y nos unió a Cristo Jesús. Y nosotros simplemente respondimos a ese llamado, a ese llamamiento por fe. Pero todo en la salvación, cada aspecto de nuestra salvación, es el resultado de la voluntad soberana y propósito eterno de Dios y su poder para con nosotros. Él es el único, por lo tanto, que se lleva la gloria. Entonces, en estos primeros 3 capítulos de la epístola de Efesios tenemos el énfasis tremendo. ¿Cómo llegamos a ser santos? Dios lo hizo. La enseñanza, la doctrina cristiana, la instrucción apostólica sobre el significado de lo que es ser cristiano, la incalculable bendición de estar en Cristo Jesús y cómo un creyente llega a esta posición, se encuentra aquí descrita de una manera singular en esta epístola de Pablo a los Efesios. Pablo dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo, capítulo 1, versículo 3. Esa es nuestra unión con Cristo. ¿Y cómo sucedió esto? ¿Cómo comenzaron estas bendiciones? Bueno, hermano, cuando puse mi fe en Cristo. En nuestra experiencia, sí, pero aquí nos dice el versículo 4, según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Todo comenzó con Dios y su propósito eterno para cada uno de aquellos que Él llama
a salvación. Dios hizo todo esto. Ese es el énfasis principal de estos primeros 3 capítulos. Ahora vamos a los capítulos del 4 al 6, que es la segunda mitad de la epístola, donde nos encontramos hoy. Pablo instruye a los cristianos en Éfeso y a nosotros a cómo vivir, cómo andar, cómo conducirnos a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Somos santos, en posición, separados de Dios, para Dios, del pecado para Dios. Ahora debemos vivir conforme a ese llamado, conforme a esa realidad. Y Pablo está instruyéndonos acerca del andar cristiano, o sea, cómo un santo debe vivir, Pablo está enseñando sobre la conducta cristiana que resulta obviamente de un cambio radical que ha sucedido en nuestra vida desde el momento de nuestra salvación. Por su Espíritu Dios nos hizo nuevas criaturas en Cristo Jesús, capítulo 2, versículo 10. Y por su Espíritu nos da la capacidad espiritual para vivir conforme a su llamado. Eso es lo que los capítulos 4 al 6 de Efesios nos enseña. Ahora, ¿cómo debe andar un santo? ¿Cómo debemos andar como cristianos, como santos? Pablo comienza esta instrucción en el capítulo 4, versículo 1, cuando dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, dignos del llamamiento con que fuisteis llamados. Pablo enseña cómo nuestro andar como cristianos debe ser. Y noten, cada una de estas instrucciones en estos capítulos son imperativos, son mandamientos, no son opciones. No son simplemente consejos bíblicos. Dios nos manda, Dios nos sugiere, Dios manda. Y Pablo comienza diciendo: debemos andar de una manera digna. ¿Qué quiere decir eso? Digno es la traducción de una palabrita en griego, axios, que quiere decir de una manera equilibrada, una manera balanceada. Nuestro andar y nuestra conducta debe ser lo mismo. Debe ser coherente nuestra conducta con lo que decimos que somos. Creo que aquí todos pecamos a veces de decir mucho: soy cristiano, sirvo al Señor, amo al Señor, pero a veces en nuestro andar diario no revelamos eso, ni indicamos eso, porque nuestra conducta no es coherente con lo que estamos profesando. Entonces Pablo tiene que instruir. Y noten que son todas exhortaciones a los santos, a cristianos. Quiere decir que todos somos débiles y todos necesitamos esta exhortación, porque no nos nace ser obedientes a lo que Dios nos llama a hacer. A veces somos como los líderes religiosos de Israel. ¿Se acuerdan que Jesús habla de ellos en el capítulo 23 de Mateo? Aquellos que eran escribas y fariseos en particular, dice el pasaje, se han sentado a dar la cátedra de Moisés, o sea, estaban enseñando supuestamente la palabra de Dios, de modo, dice Jesús, que haced y observar todo lo que os digan. Si se basan en la palabra de Dios, haced lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. A veces vemos eso en la iglesia cristiana, vemos eso en la iglesia evangélica, y a veces vemos eso en nuestra propia vida. Decimos ciertas cosas, pero no son coherentes con lo que estamos viviendo ese día o esa semana, etc. Vivir de una manera digna es vivir de una manera apropiada, de tal manera que adornamos la doctrina de Dios con nuestra manera de vivir, con nuestra conducta, que es lo que Pablo enseña, por ejemplo, en Tito 2:10. Pablo dice: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestra salvación, de nuestro Salvador. Un andar digno de nuestra vocación adorna nuestra doctrina, no la embadurna, no la niega. Y Pablo habla de eso en estos capítulos. Nos dice que el andar cristiano es un andar digno, es un andar distinto. El versículo 17 del capítulo 4 es un andar en amor, capítulo 5, versículo 1 y 2.
es un andar en la luz, capítulo 5, versículo 8. Y en este contexto inmediato de Efesios 5, 18, que es el principal versículo que vamos a considerar, debemos andar de una manera que sea sabia. Que sea sabia. El andar de un santo es un andar sabio, particularmente, como Pablo nos enseña acá, en el uso de nuestro tiempo. Por tanto, tened cuidado como andáis, versículo 15 del capítulo 5, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Un área de sabiduría se demuestra en particular en la manera que gastamos nuestros días, nuestro tiempo. Dios ha establecido soberanamente los límites de nuestro tiempo y las oportunidades de servicio que Él nos da. Debemos ser sabios cómo usamos eso. Y en medio de toda instrucción en cuanto a cómo andar, de repente aquí encontramos el versículo 18, capítulo 5, versículo 18. El andar cristiano debe ser un andar que aquí se revela, se refleja o se describe, mejor dicho, como un andar lleno del Espíritu. ¿Cuántas veces han leído este pasaje? Hemos leído este pasaje y nos hacemos la pregunta, o nos hemos hecho la pregunta, ¿qué exactamente es eso? Ser lleno del Espíritu. ¿Cómo sé si estoy siendo lleno del Espíritu? ¿Qué quiso decir Pablo a estos cristianos y a nosotros con esta exhortación? Porque podemos pensar ciertas ideas que tenemos de lo que es ser lleno del Espíritu, pero ¿qué es lo que está enseñando acá el pasaje? ¿Qué significa lo que Pablo dice? Hagamos algunas observaciones al texto. Lo primero que notamos es que ser lleno del Espíritu es un mandamiento. ¿Notaron ustedes? Sed llenos del Espíritu. Por lo tanto, es algo que debemos obedecer. Pero para poder obedecer, primero tenemos que entender lo que Pablo quiso decir. Teniendo en mente que Pablo está hablando del andar cristiano, podemos entonces comenzar a atar cabos y decir, bueno, Pablo está hablando aquí entonces de algo que es continuo, es un andar, no es una experiencia repentina, no es un evento, no es algún milagro que nos sucede de repente y nos tiramos al suelo, hacemos un montón de cosas como escuchamos en el Q&A de hoy, preguntas y respuestas de hoy. Eso es ser lleno del Espíritu. No habla nada de eso. En segundo lugar, podemos notar que el andar como cristianos está indivisiblemente ligado y depende del Espíritu. Ser cristiano implica haber nacido de nuevo, capítulo 2, versículo 5, y ahora vivir siendo lleno de ese Espíritu. En este contexto inmediato, ya lo mencioné, ser lleno del Espíritu Santo está ligado con un andar sabio, y particularmente el versículo 17 dice, entendiendo la voluntad del Señor. ¿Qué es eso? Debo ser lleno del Espíritu Santo entendiendo la voluntad del Señor. Debo andar sabiamente entendiendo la voluntad del Señor. ¿Dónde encuentro la voluntad del Señor? ¿En mi fuero interno? ¿Se encuentra en alguna sensación particular, alguna experiencia rara que el Espíritu Santo me pueda dar? La voluntad de Dios está explícitamente revelada en su palabra por su Espíritu, y como pudimos escuchar esta tarde, no hay más que agregar. Dios habló, esa voluntad de Dios se reveló en este libro, en la Escritura, y se acabó. La voluntad de Dios se encuentra en su palabra revelada, su palabra escrita. 2 Timoteo 3:16, Pablo nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Noten ustedes que cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, a veces nos sentimos reprendidos, a veces corregidos, a veces simplemente instruidos. Pero ese es el propósito de la Escritura, que lo hace por medio del Espíritu de Dios, que también reside en nosotros. La Escritura es el producto de la inspiración del Espíritu de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en la palabra que Él mismo inspiró.
La palabra inspirada, theopneustos, literalmente dice exhalada de Dios, del mismo aliento de Dios. Su origen es de Dios. Este libro no es un libro de historia, no es un libro de geografía, no es un libro de sabiduría simplemente, aunque encontramos todo eso en la Escritura. Este libro es la palabra de Dios. Por eso la estudiamos, por eso nos exponemos a ella, por eso estamos aquí reunidos en esta tarde. El apóstol Pedro describe esta actividad del Espíritu de Dios en 2 Pedro 1:21. Pero ante todo sabe de esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, movidos, llevados, es la idea, por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Lo mismo que Pablo dice. Otra vez la Escritura es el producto del Espíritu Santo, usando a autores humanos a escribir la palabra de Dios donde su voluntad se encuentra. Aquí está la voluntad de Dios. Entonces, la implicación para nosotros de esta realidad es que para vivir sabiamente debemos conocer, como veremos, obedecer lo que Dios ha revelado por su Espíritu en su palabra. Es imposible vivir sabiamente, imposible vivir en la voluntad del Señor si no estamos siendo guiados por Él, por su Espíritu. Y no podemos ser guiados por el Espíritu de Dios si no estamos familiarizados ni en sintonía con su palabra revelada. Porque noten que hay una relación totalmente íntima entre el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios es el mismo Espíritu que reside en nosotros. Por lo tanto, necesitamos la dirección del Espíritu de Dios para poder entender y obedecer. Otra observación, y esto es muy importante. ¿Qué es lo que el texto asume o da por sentado? Pablo da por sentado que todo cristiano, sin excepción, tiene el Espíritu Santo residiendo en él. Y por lo tanto tiene la capacidad de obedecer este mandato. Esta verdad es tan importante de recordar y mantener firmemente en nuestra mente. Pablo no se dirige a un grupo distinguido de creyentes, maduros en el Señor, altamente consagrados. Pablo no se dirige a los puritanos de su día, sino a los santos que están en Éfeso. O sea, creyentes comunes y corrientes que están en Éfeso, a los que han nacido recién, a los niños en la fe o a cristianos maduros. Podríamos llamar a estos cristianos comunes y corrientes. En todo lugar, en toda época, en la historia de la iglesia, esta exhortación es para ellos. Para ellos en esa época y para nosotros hoy. Esto me conforta saber que esta instrucción que estamos considerando fue dada a los santos, a los creyentes, sin tener en cuenta su nivel de madurez. Se dirige a todos. Nos está hablando a nosotros. Pablo ya ha enseñado, por supuesto, que todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. Noten que Pablo otra vez asume, da por sentado que todos ellos que escuchan esta instrucción, si son santos, tienen el Espíritu Santo. Todo creyente ha sido sellado por el Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Capítulo 4, versículo 30, donde dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo ha enseñado eso ya. Desde el momento de nuestra salvación, el Espíritu Santo está en nosotros. Eso lo enseña Pablo aquí, lo enseña en todo el Nuevo Testamento. Varios pasajes afirman esta realidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13, también Pablo escribe a estos creyentes en Corinto y les dice: pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Él
maduro en la fe, apóstol del Señor Jesucristo, y estos creyentes a diferentes niveles de crecimiento, muchos de ellos niños en Cristo, infantes en Cristo, y mostrando características carnales de un cristiano que no es obediente. Pablo dice, todos hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Maduros, inmaduros, niños en la fe, todos. Si somos cristianos, hemos sido bautizados por el Espíritu y hechos miembros del cuerpo de Cristo. Pablo enseña lo mismo ahí en 1 Corintios 6, 19, donde hace esta pregunta. Me encanta cómo Pablo nos hace pensar por medio de preguntas. Dice versículo 19, 1 Corintios 6, 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Lo que está diciendo Pablo, ¿o sois ignorantes de esto? Pablo sabía que no eran maduros en la fe, que muchos eran desobedientes, pero Pablo dice, mire, ¿no sabéis que el Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, Pablo otra vez da por sentado que todo creyente tiene el Espíritu Santo. No existe en todo el Nuevo Testamento la idea o concepto de un creyente que no tenga el Espíritu Santo. En Romanos 8, 9, escuchen esta afirmación, y esta es categórica. Pablo escribe a estos creyentes ahora en Roma, y sin embargo, leemos así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, versículo 9, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Noten eso. Si alguien no tiene el Espíritu, la implicación es que ese alguien, esa persona, tampoco es de Cristo. En otras palabras, no es cristiano, no es creyente, no ha nacido de nuevo, no ha sido redimido. Todos fuimos bautizados, todos fuimos sellados, todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que reside en nosotros. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar de que todos hemos sido dotados por medio del Espíritu Santo para ejercitar o usar nuestros dones espirituales que son de Él. Si tú eres cristiano, cristiana, independientemente de tu crecimiento espiritual, tú tienes el Espíritu Santo residiendo en ti. Tú no necesitas pedir que el Espíritu Santo te bautice. No existe tal exhortación. Tú no necesitas pedir que el Espíritu Santo te selle. No existe tal mandamiento. No debes pedir que el Espíritu Santo te conceda dones espirituales o que venga a ti. Eso ya sucedió. El Espíritu Santo ya está en ti, reside en ti, estará en ti hasta el día que pases a la presencia del Señor o el Señor venga por su iglesia. Eso es lo que Pablo da por sentado y asume en esta instrucción, antes de entrar otra vez a 5:18. Ahora, en contraste a eso, ministerios del Espíritu Santo que ya sucedieron porque desde el momento de salvación ya eso pasó. Ahora Pablo dice a estos creyentes y a nosotros, Efesios 5:18, este es un mandamiento, por lo tanto, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo, aquí en Efesios 5:18. Demanda nuestra respuesta. No os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Eso demanda respuesta. Es un mandamiento de Dios y Él espera que cada uno de nosotros, en obediencia, hagamos lo que Él dice. Ser llenos del Espíritu Santo es un presente imperativo. Es nuestro deber ser continuamente obedientes a esa instrucción, a ese mandamiento, a esa exhortación. En griego es una voz pasiva. Literalmente dice, sed continuamente llenados por el Espíritu.
Otra vez repito, no existe ningún mandamiento en el Nuevo Testamento a ser bautizados por el Espíritu o ser sellados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque estos ministerios del Espíritu ya han sucedido en cada cristiano una vez y para siempre desde el momento de su salvación. Pero aquí tenemos una exhortación a todos los cristianos a responder en obediencia a esto: sed llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno? Bueno, pensemos en el verbo que Pablo usa. Este verbo que Pablo usa, esta palabra en griego, pleroo, tiene tres ideas principales. La primera es un sentido normal de llenar un recipiente con algo. Por ejemplo, una jarra, una vasija, una taza con líquido, con café, con lo que sea. También puede referirse al viento que sopla sobre las velas de un velero, de un barco, llenando esas velas e impulsando a esa nave en cierta dirección. Tiene ese sentido también. Esa es la idea que Pedro enseñó en 2 Pedro 1:21 en referencia a la inspiración de la Escritura que ya mencionó. El Espíritu Santo vino, sopló, inspiró, movió a estos hombres a escribir y hablar la palabra de Dios. Pero en tercer lugar, este verbo pleroo tiene la idea que es la más sobresaliente, y el sentido que es mejor en este contexto es de idea de control o influencia. Por ejemplo, en varias ocasiones en el Nuevo Testamento este verbo se utiliza para expresar esta idea de control o influencia. Cuando una persona está llena de temor o llena de tristeza o alguna otra emoción, en ese momento tal persona está controlada por la emoción que le invade. Esa es la idea. Y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Juan 16, donde Jesús les dice a sus discípulos, recordamos esto: ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. En ese momento los discípulos estaban llenos, abrumados, controlados por esa tristeza. Lo mismo sucede en Lucas 5:26. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos visto cosas extraordinarias. Una y otra vez hay ejemplos de cómo este verbo se usa en términos de llenar a una persona con cierta emoción particular. El verbo llenar expresa entonces esta idea de control o dominio o influencia. Sin duda esta es la idea que Pablo tiene aquí cuando manda a los creyentes en Éfeso a no embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, sino que ser llenos del Espíritu. Pudiéramos traducir esto: sed controlados por el Espíritu. El propósito de Pablo es hacer un contraste entre dos tipos de control, dos tipos de influencia. Aquí, el control del vino, influencia del alcohol que lleva a la disolución, y el control o la influencia del Espíritu Santo que produce los resultados que vemos en los versículos 19 al 21. Ya notamos en los versículos que anteceden que Pablo exhorta a tener cuidado como andamos, que como hemos notado es el tema general de los capítulos del 4 al 6, andar. Subraya, esta es una acción continua. Continuamente debemos estar llenos del Espíritu. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Embriagarse está absolutamente prohibido en la vida de un cristiano. Ninguno de nosotros tiene que ser teólogo para entender eso. La borrachera es contraria a la voluntad de Dios. Más aún, Pablo dice en 1 Corintios 1:10 que los borrachos no heredarán el reino de Dios. O sea, la borrachera está prohibida. Yo no creo que Pablo nos está dando una instrucción en cuanto al uso o el mal uso del alcohol aquí, sino que simplemente está comparando el control que el vino tiene sobre una persona y el control que el Espíritu Santo debe tener una persona. Y es una comparación drástica. Cuando alguien está bajo la influencia del vino, se observan ciertos efectos que afectan al individuo. ¿Han visto ustedes personas ebrias? Y se transforma en una persona necia. Todos hemos tenido oportunidad de ir a un restaurante, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de varias
situaciones. Voy al restaurante, al lado se sientan algunas personas, se ven muy sofisticados, muy bien vestiditos, muy así de estilo, y de repente empiezan a tomar copas antes de comer. Y otra copa. Y otra copa. Por un rato normales. Pasa un tiempo, siguen bebiendo, paulatinamente, comenzamos a notar cierto cambio en su conducta y manera de hablar. En una hora o más, si están en una hora o más, ya se pasaron de copas, y la verdad es que dependiendo del grado de ebriedad que tengan, se comportan, esa es la palabra que estaba buscando, se comportan como idiotas. Perdieron toda cordura. ¿Qué es? ¿Notaron ustedes lo que Proverbios nos dice? Proverbios capítulo 20 creo que es. Proverbios 20, la última vez que consulté estaba en mi Biblia. Proverbios, creo que es Proverbios 21. Si lo tienen ahí lo pueden buscar. Pero dice que el borracho o la copa lleva a la insensatez o algo muy similar. Esta Biblia que estoy usando, que está toda arrugada y mal, fue arruinada gracias a la experiencia que tuve en la Ciudad de México cuando visité el seminario y estacioné y una lluvia me agarró y mi Biblia estaba ahí. Ahora la pobre Biblia ha sido bautizada por aguas de lluvia mexicana, que son de lo peor. Lo encontré, miren, aquí está. El vino es escarnecedor, la bebida fuerte, alborotadora, y cualquiera que con ello se embriaga no es sabio. Y yo dije, es un idiota. Eso es, no es sabio, o sea, se comporta como jamás debiera una persona comportar. Un borracho se comporta y habla como un necio. O sea, Pablo está contrastando una persona controlada por el alcohol y en lugar de eso debe ser una persona controlada por el Espíritu Santo. Una persona que está bajo el dominio, el control del alcohol, el ebrio está bajo esa influencia, y si maneja un vehículo también se notan los efectos. Más, ustedes notaron que si te pillan, si te agarran manejando con alcohol en tu cuerpo, en tu sistema, te dan un ticket que dice DUI, o sea, driving bajo, under the influence, o sea, aún en nuestro lenguaje notamos eso. Este mandamiento de ser lleno del Espíritu contiene entonces la idea de control. La llenura del Espíritu tiene que ver con control. Pero antes de pasar a la aplicación de esto, que es la idea principal en el pasaje, no seáis controlados y ustedes pueden usar por drogas, por el alcohol, que dice el vino, pero por ninguna otra cosa, sino por el Espíritu Santo. Veamos dos pasajes más, simplemente consultemos, pongamos nuestra atención en dos pasajes más que tienen cierto paralelo con el texto que estamos examinando. El primero de ellos se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos 16 al 25. También se encuentra aquí la idea de control o influencia. También aparece aquí. Colosenses 3:16, la cual ya se mencionó esta tarde. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él al Dios Padre. Noten que acá el mandamiento es de que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es una idea paralela a ser llenos del Espíritu. Podría decir Pablo, ser llenos de la palabra de Cristo. Pero acá lo dice de otra manera. En Colosenses es ser llenos o controlados por la palabra de Cristo, que es equivalente a ser llenos del Espíritu.
Es obvio que ambos mandamientos, aunque distintos, enseñan lo mismo, porque los resultados de ambos son los mismos. En el creyente, los resultados de ser lleno del Espíritu Santo, capítulo 5, versículo 18 de Efesios, se encuentran a partir del versículo 19, y noten que dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estos pasajes, la instrucción en ambos, van seguidas de realidades que tienen que ver con humildad, expresadas en el sometimiento mutuo. Esposas, someteos a vuestros esposos; hijos, someteos a vuestros padres; trabajadores o esclavos, someteos a vuestros amos. Y todo es el resultado de la saturación, por decirlo así, de estar llenos del Espíritu Santo. Los resultados de la palabra de Cristo morando en abundancia en los creyentes es exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio del Padre. A Dios Padre por medio de Él. Noten que la instrucción en ambos pasajes da como consecuencia los mismos resultados. O sea que hay una relación estrecha entre ambos pasajes, son paralelos. Efesios 5, 18 al 20 y Colosenses 3, 16, los paralelos entre ambos son obvios. Otro pasaje que nos instruye en cuanto a los creyentes sobre el andar cristiano y el ministerio del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas 5, 16 al 18. Vayan ahí un segundo. Gálatas 5, 16 al 18 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Posiblemente la mejor analogía en el Nuevo Testamento de este control del Espíritu en la vida de un creyente es lo que Pablo dice acá: andad en el Espíritu. Esta es una idea muy similar a ser llenos del Espíritu. O sea, andar es un presente continuo, así como ser lleno del Espíritu es la idea de continuamente estar controlado por el Espíritu. Es la idea de andar aquí. Andar transmite ese concepto de una actividad continua. Andar en el Espíritu, trayendo todo pensamiento y acción bajo el control del Espíritu que habita en nosotros, y es un contraste a lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, a una persona que anda en la carne. Hay dos maneras de andar: andar en el Espíritu o andar en la carne. Y es algo que continuamente tenemos que observar y luchar con eso en nuestra propia vida. Pero los que andan continuamente en la carne son descritos aquí en Romanos capítulo 8, 5. Porque los que andan según la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Eso describe una persona que no conoce a Dios. Por lo cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Definitivamente esa es una descripción de una persona que no ha sido redimida. Hay dos maneras de vivir, ya lo dije, dos maneras de andar: en la carne o en el Espíritu. Típica y habitualmente un creyente no anda en la carne. Andar en la carne, vivir en la carne, es dar evidencias de ser enemigo de Dios, como Pablo aquí lo describe. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y si vivimos en la carne, estamos dando evidencias que no somos de Dios, somos enemigos de Dios. Ahora, un creyente puede caer en alguna actividad, en alguna actitud, manifestación de la carne, dar lugar a algún deseo de la carne, pero no puede andar tiempo presente, tiempo continuo en la carne como un inconverso lo hace. Claramente
El apóstol Juan nos enseña eso cuando se dirige a los creyentes en 1 Juan capítulo 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Bajen la vista al versículo 6. Todo el que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Ninguno que ha nacido de Dios practica continuamente el pecado. No. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, la simiente de Dios, permanece en él y no puede estar pecando porque es de Dios. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo acá. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Podemos caer en alguna manifestación de la carne, pero si somos cristianos no vamos a permanecer ahí. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a ser limpiados de nuestros pecados y vamos a reanudar nuestra relación con el Señor en obediencia. Entonces, ser lleno del Espíritu, ser controlado por el Espíritu, ser llenos de la palabra de Cristo, andar en el Espíritu, son conceptos paralelos que nos mandan a vivir continuamente controlados por el Espíritu. Ahora, ¿cómo es que yo puedo ser lleno del Espíritu? Y esa tal vez llegamos al meollo del asunto. ¿Cómo andamos en el Espíritu? ¿Cómo hago como cristiano para ser lleno del Espíritu? Otra vez hago la pregunta, ¿busco algún sentimiento particular? ¿Alguna experiencia singular? ¿Debo pedir que Dios me conceda algo milagroso para hacerme saber que yo estoy siendo lleno del Espíritu? Obviamente la respuesta a esas preguntas es no. Pablo no dice nada de eso. Sin duda nos hubiera dado instrucción específica al respecto si ese fuera el caso. Pero no lo hace. En estos pasajes que observamos, no tenemos ningún mandamiento a buscar una experiencia repentina, una experiencia mística, sensacional, milagrosa del Espíritu. No encontramos en la instrucción de Pablo una fórmula particular e instantánea para la victoria espiritual, sino que simplemente es un llamado a la obediencia continua, a caminar, a andar por fe en el Espíritu que Él ha revelado, la voluntad de Dios que Él ha revelado en su palabra. Efesios 5:18 simplemente expresa un imperativo, un presente continuo: sed continuamente llenos del Espíritu o controlados por el Espíritu. ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo aplicamos este mandamiento a ser llenos del Espíritu? Bueno, lo primero que hago con este mandamiento es reconocer la realidad que el Espíritu Santo está en mí, porque eso es lo que Pablo hace, asume que eso es una realidad. Y por supuesto el Espíritu Santo desea controlarme. Él quiere dirigir continuamente mis pensamientos y conducta. Y ya vimos que el Nuevo Testamento nos enseña que cada creyente tiene el Espíritu Santo, está en nosotros, tenemos de Dios, no somos nuestros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo quiere controlarnos. No es que el Espíritu Santo desea mantenerse a distancia, sino todo lo contrario. Entonces, ser continuamente lleno del Espíritu primero requiere el reconocimiento que el Consolador que Cristo envió está en nosotros, Él reside en nosotros, habita en nosotros, y es algo que debemos hacer continuamente. Recordarnos esta Escritura. A veces luchamos con nuestros sentimientos. Cada uno de nosotros somos seres humanos con diferentes temperamentos. Algunos de nosotros somos más melancólicos que otros. Pablo obviamente se dirige a Timoteo y era una persona bastante melancólica. Yo tiendo a ser más melancólico y a veces lucho con estas cosas, pero este es un mandamiento para nosotros, los melancólicos o los que no somos melancólicos. Ser lleno del Espíritu, que no tiene que ver con sentimientos particulares. Es algo que debo recordarme. En primer lugar, deliberadamente, debo hacer cada día. El Espíritu Santo está en mí, está en mi cuerpo, no me pertenezco, soy del Señor,
y voy a responder en obediencia a lo que Él en su palabra me dice. Pero es algo que yo, tú, ambos debemos hacer. El Espíritu Santo quiere dirigirnos. Debo vivir en comunión con Él, consultar con Él, considerar su presencia, buscar su dirección en mis pensamientos, en mis decisiones, pero en la palabra de Dios. Esta es una actividad continua. Entonces, no pedimos que el Espíritu Santo nos venga a nosotros, sino que pedimos sabiduría del Espíritu que reside en nosotros, que Él abra los ojos de nuestro entendimiento para ayudarnos a ver su voluntad expresada en la Escritura. En segundo lugar, esto implica disciplina, que requiere que busquemos la voluntad del Espíritu en su palabra. El Espíritu Santo siempre nos dirige a través de su palabra escrita. Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:7, me encanta este pasaje. Mira, Timoteo, considera, la palabra ahí es noé, de la palabra mente, pon tu mente en lo que digo y el Señor te dé entendimiento. O sea, lo primero que debemos hacer es ocuparnos en tratar de entender lo que Dios ha revelado en su palabra, poner nuestra mente en eso, reconocer que el Espíritu Santo está en nosotros y descansar en su dirección, en su guía. Entonces implica disciplina, implica dedicación. Y en tercer lugar, lo que debo hacer es obedecer ahora lo que Dios manda, aquello que ya está escrito. Lo que notamos entonces en esta exhortación de Efesios es que no hay nada místico, no hay nada que me impulse a buscar alguna experiencia repentina, esotérica, dramática, como dije, alguna emoción extática, sino que es un llamado a la obediencia, otra vez, a permitir que el Espíritu Santo de Dios que está en mí me controle. Y eso lo hago por fe, no por vista, dependiendo de lo que su palabra me dice y obedeciendo esos mandamientos. El Espíritu Santo se agrada cuando cualquiera de nosotros toma una palabra, una exhortación, una promesa de las Escrituras y la pone en práctica. Y cuando permitimos que esa palabra gobierne nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras acciones. De esa manera traemos gloria a Dios. Cuando creemos, no dependemos de nuestros sentimientos, sino que obedecemos su palabra escrita. Ustedes recuerdan lo que Pablo nos dice acerca de Abraham. Me encanta este pasaje, la experiencia de Abraham, cuando Pablo lo describe de esta manera, capítulo 4, versículos 19 y 20 de Romanos. Nos dice ahí que Abraham, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, noten eso, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando nosotros, en lugar de debilitarnos en titubear en incredulidad, por fe obedecemos lo que Dios dice, traemos gloria a Dios. Gloria a Dios, y es lo que Él desea de nosotros. El Espíritu Santo nos guía, nos enseña y nos dirige, pero siempre por medio de su palabra. Bueno, resumen. ¿Qué sacamos en conclusión en cuanto a la enseñanza de Pablo del Nuevo Testamento en cuanto a este mandamiento de ser llenos? En primer lugar, es un mandamiento. La idea principal es de ser controlados por el Espíritu. En tercer lugar, va dirigido a todo cristiano sin excepción, eso lo vimos. No se refiere, en lo que sigue, o el número 4, no se refiere a alguna experiencia dramática o repentina de nuestra vida. No es un evento, sino que es un modo continuo de vivir. Es un mandamiento paralelo al ser llenos de la palabra de Cristo, como vimos en Colosenses 3:16. Es similar a la instrucción de Gálatas 5:16 de andar en el Espíritu. Es parte íntegra de la instrucción apostólica sobre el andar cristiano o la santificación práctica que Pablo nos enseña en los capítulos 4 al 6. En resumen, podemos concluir que ser lleno del Espíritu es una entrega voluntaria y consciente de continuo a lo que Dios ha dicho.
Eso es. Lo que escrito está. Y la obediencia a su voluntad revelada en su palabra. La escritura que él mismo inspiró. Entonces, si quiero ser lleno del Espíritu, ¿qué voy a hacer? Bueno, consultar la palabra, dedicar tiempo a la palabra, ser expuesto a la palabra, obedecer lo que el Señor dice en su palabra y, por supuesto, caminar de esa manera, no esperando algunas experiencias distintas, sino simplemente que el Señor bendice a aquellos que son obedientes. Un cristiano lleno de Espíritu es un creyente que demuestra gozo y alabanza, versículo 19, gratitud a Dios por todo, versículo 20, humildad demostrada en una actitud de sumisión mutua con otros creyentes, comenzando con el matrimonio, la familia, los hijos, otros creyentes, el contexto laboral, etcétera, etcétera. Puedes observar alguno de estos, en diferentes grados puedes observar alguna de estas evidencias en tu vida, cuando lo que Pablo nos enseña aquí en estos pasajes, convivencia de sumisión santo con santo en tu propia familia, comenzando con tu matrimonio, con tu relación, con tus hijos, con las demás relaciones. Si ves alguna evidencia, no perfección, pero evidencias de tu deseo y progresivamente tú quieres y añoras estas características, estás siendo paulatinamente llenado, dirigido, controlado por el Espíritu Santo. Y ninguno de estos resultados es posible sin estar llenos del Espíritu. Esta es la única manera de vivir la vida cristiana. La vida cristiana comenzó con el nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo nos transformó. Continúa por medio del Espíritu Santo obrando en nosotros, en nuestros alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en la medida que leemos, nos saturamos de la palabra de Dios, conocemos su voluntad expresada y revelada en su palabra y obedecemos sus mandamientos. Eso es andar o ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos a cerrar en oración y que el Señor por lo menos nos ayude a pensar durante el resto de esta noche o durante la semana en alguna de estas verdades que hemos considerado en la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de haber examinado tu palabra, tu verdad. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que vino a nuestra vida, a nuestro corazón cuando fuimos regenerados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y ese Espíritu Santo, Señor, está en nuestro cuerpo y habita en nosotros, reside en nosotros, desea guiarnos y controlarlos, por lo cual te damos gracias. Padre, ahora te pido que esta palabra tuya tenga cabida en los corazones de mis hermanos, mis hermanas, y que sea motivo de meditación y prestar atención a lo que tú nos enseñaste hoy por medio de esta palabra. Señor, bendícenos, despídenos con bien el resto del tiempo con nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, también a ministrarnos mutuamente unos a otros. Gracias, Padre, por tu Espíritu, la preciosa tercera persona de la Trinidad. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, sino que enviaste a este Consolador. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.